capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículos del 13 en adelante. Amén. Amén. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás triste? Respondiendo uno de ellos le dijo, que se llamaba Cleofa, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Palabra del Señor. Cuando nosotros tenemos que tocar este tema de la crucifixión de Jesús, a veces necesitamos también un poquito de contexto, ¿verdad? Y ese contexto está bastante relacionado con lo que está viviendo el mundo el día de hoy. Y muchos dicen que según esas señales debemos de saber entenderlas. ¿Qué está pasando en el mundo el día de hoy? Porque cuando nosotros leemos la palabra, oramos, el Espíritu nos habla, pero vemos la realidad del día, es entonces cuando se fundamenta nuestra fe y el Espíritu de Dios nos dice en qué calendario, en qué horario también estamos y andamos, ¿verdad? Usted sabe de que ahorita hay una guerra grande, ¿verdad? Entre Israel, Estados Unidos contra Irán. Todo lo que es esa parte está horrible, ¿no? Pero como alguien dijo, esos son principios de dolores. O sea, lo más fuerte todavía comienza. Imagínense el pueblo de Israel, que tiene que estar con su familia las 24 horas del día, con sus hijos, su esposo y su esposa, y esperando que algún momento suene la alarma para salir corriendo a los búnkeres. ¿Será eso bien? Ya no se va a trabajar. Solo está pendiente de salvar su vida. Y por lo que dicen, esto sigue y estará peor. Y las consecuencias que están llegando hacia Estados Unidos, por lo menos algunos compañeros que me escriben, porque viajamos seguido, nos cuentan que las cosas están difíciles y que todo eso va a repercutir, claro, en nuestros países. Por eso tenemos que entender cómo está la sociedad, cómo está el mundo, y entonces entendemos la palabra. A mí siempre me ha encantado el tema de la encarnación, pero me gusta leerlo y volverlo a releer, y yo digo: Señor, eras un Dios que estaba sentado en tu trono, estabas en paz, creaste el cielo, creaste la tierra, creaste todo el mundo, creaste las estrellas, el sol, la luna, el mar, todo. Pero cuando creaste al ser humano, lo primero que sucedió en el Edén, nos dio el regalo más grande, que nosotros pudiéramos tener la capacidad de tomar decisiones. Y Dios respeta nuestras decisiones, ¿no? Con nuestras decisiones lo hacemos a un lado a Él, o con nuestra decisión le llamamos y le pedimos que entre en nuestras vidas. Ese es su regalo. Nadie puede llamar a nadie a la obligación. Y Él nos hubiera puesto un chip a nosotros y nosotros hiciéramos todo lo bueno que Él quiere que hagamos en la tierra, pero no fue así.
Dejó a la humanidad y lo primero que vimos es lo que pasó en el Edén. Y Dios dijo, sáquense. Más adelante vemos que dos hermanos, uno mató al otro. Y podemos seguir viendo todo lo demás. Y es ahí cuando Dios entonces empieza a mandar profetas, mandar a reyes para decirle que deben de cambiar, que esas normas, esa sociedad no es la que el Señor espera según su palabra. El Señor mandó muchos profetas que le volaron la cabeza, los metieron presos, los mataron. Usted sabe toda la historia. No quisieron hacer caso. Muchos reyes el Señor les dijo por medio de los profetas que cambiaran eso, y lo que hicieron es, hasta que un día Dios decidió mandarlo por escrito, los 10 mandamientos, ¿verdad? En el tiempo de Moisés. También lo hicieron un lado. Hasta que Dios decidió entonces hacerse carne, es decir, hacerse hombre, igual que nosotros. Yo digo, Señor, si hubieras venido con poder, con autoridad y con tus ángeles, con uno o dos que hubieran venido a tu lado, yo les aseguro que todo el mundo se le arrodilla, porque aquí aparece que el poderoso es el que todos le tienen miedo y es el que gobierna y es el que manda, ¿no? El manso y humilde no se respeta, pero debería de ser al revés, pero no es así. Ahorita están peleando quién es el más poderoso del mundo con su armamento, y miles mueren, pero están probando quién tiene más armas que el otro, mientras no hay comida, mientras otros mueren de hambre en África. Cuando las cosas están bastante difíciles, otras potencias están peleando quién es el más grande del mundo, y les importa a los seres humanos, ¿verdad? Independientemente de la raza, independientemente del país, son seres humanos. ¿Sabe que antes, por lo menos 500 años antes de Cristo, se empezó a gastar esta mentalidad mesiánica? Porque el imperio de Roma se parece bastante a los imperios del día de hoy. Subyugaban a los países pequeños, mandaban su ejército y los colonizaban, y les ponían impuestos, y les robaban todo lo que ellos querían. El pueblo de Israel era uno de esos. Cuando los vendedores entraban con comida, con vino, con aceite, ahí estaban los soldados romanos, y le decían, tenés que pagar tanto de impuestos. Es lo que ellos inventaban, no es que tenía una norma, decía esta cantidad van a pagar, no, lo que ellos... Y cuando no les gustaba, sencillamente agarraban las canastas de comida y agarraban las grandes botellas de vino y decían, te puedes decir, no, pero mire, eso no lo va a tocar, yo tengo que entregar, déjalo aquí, punto, y ahí muere. Eso era la frontera de esos tiempos. Así que el pueblo callado. Hasta que ellos empezaron a creer que Dios podía liberarlos. En la mentalidad de ellos era un Mesías, un liberador, pero un liberador político, tipo David, que Dios le ayudaría y que sacaría a los romanos y serían una nación libre. Un Salvador que va a redimir a su pueblo que ha sufrido demasiado. Y esa idea creció. Y esa idea la mantuvieron ellos clamando, pidiendo un libertador. Y esa idea religiosa fue alimentada por muchos. Así es que Israel esperaba un libertador, un Mesías, pero político, poderoso, que pudiera movilizar las fuerzas y pudiera liberar a su pueblo. ¿Recuerda cuando Jesús entró a Jerusalén montado en un burrito? El mensaje era que no entró en un caballo, como que entran los reyes poderosos, no los militares, y entró en un burrito. Y toda la multitud, ¿qué es lo que pasó? Empezó a alabarlo y a bendecirlo. ¿Y sabe qué había en las montañas?
Estaban todos los revolucionarios esperando que el pueblo se uniera en ese momento y empezara la liberación, o sea, la guerra contra los romanos. Ahí arriba estaban los revolucionarios. Ellos en eso estaban pensando. Israel todo el tiempo, ve en la Biblia, todo ha sido guerra, ¿no? El día de hoy, todo es guerra. Una de las críticas que le están haciendo es que ha creído más en la mano poderosa de Estados Unidos que nos defienda que clamar y pedirle a Dios. Y la Biblia dice que cuando se sientan destruidos, entonces van a doblar la rodilla y verdaderamente van a llamar al de arriba y los va a volver a liberar. Así. Hoy en sus radares, en toda la fuerza militar y en la mano poderosa del mundial militar como Estados Unidos que los defienda, y ahora que los están despedazando, que no hay radar que los... Es horrible. Va a ver las ciudades, ahí usted puede ver despedazadas y las familias corriendo para arriba, para abajo. Van a buscar a Dios en los momentos difíciles y siempre lo van a encontrar, porque nuestro Dios es así. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. En ese contexto, ¿verdad?, vivía Roma. Si usted lee la historia, para ellos era la pax romana, la paz romana de ellos, en que ellos dominaban territorios con garantía, con seguridad, recaudaban los impuestos y mandaban los soldados, y la nación tenía que aceptar y agachar la cabeza. Por eso cuando Jesús apareció, ¿verdad?, para ellos Jesús era el Mesías que siempre estaban esperando, el Mesías político. Recuerda cuando leímos la palabra, cuando iban estos camino a Emaús, iban arrastrando sus sandalias, tristes, frustrados, con miedo, con temor, con angustia, a espaldas de la cruz. ¿Por qué ha pasado? El Mesías que nosotros lo vimos, que era poderoso, con palabra, con hechos, con milagros, sabíamos que Dios estaba con él. Pero ¿qué pasó? Allá quedó. Allá quedó en la cruz. Y nuestros sueños se desvanecieron otra vez. Nosotros creíamos que Él nos iba a liberar. Pero ¿qué pasó? 3 días y todo se acabó. O sea, ellos también tenían esa idea. Jesús había predicado que su reino no era el reino de este mundo, como el reino de Roma. Fíjense los religiosos de su tiempo. Fariseos, escribas, saduceos se habían unido políticamente a quienes, a los romanos, para mantener sus puestos, para mantener su autoridad. Independiente de lo que le pasara al país, ellos habían vendido a su país. Y cuando apareció un Mesías, que la multitud empieza a aclamarlo, a admirarlo, a ver la mano poderosa del Señor que resucita muertos, que sana, que da comida, que hace milagros, dijeron: debemos de tener cuidado, porque el pueblo se está uniendo a Él. Debemos de tener cuidado, porque habían unos revolucionarios. ¿Usted sabía quiénes eran? Habían algunos que siempre cargaban su cuchillito por aquí, y cuando los soldados estaban en el mercado con sus espadas, y los atravesaban y salían corriendo. Siempre ha habido un grupo revolucionario que quiere liberar a su país. Aquí lo hemos vivido, ¿no? Después de 80, 90 mil muertos, ¿cuál es la experiencia que tenemos como país? Que se vendieron ellos, y el pueblo sigue igual o peor. Por eso le digo, la mejor revolución nosotros la hemos vivido. Ese reino ha entrado en nosotros y aquí hace los cambios. Amén. Porque los de afuera se aprovechan. 3 días después de la muerte de Jesucristo, estos 2 discípulos caminan de Jerusalén a su aldea. Olvidémonos, nosotros creíamos que Él había de liberarnos. No pasó nada. Creo que nos equivocamos. Iban tristes, frustrados,
¿Qué clase de Dios es ese que nos dejó solos y nos volvió a dejar sin esperanza? Mejor sigamos sometidos otra vez a los romanos, que hagan toda la injusticia que quieren hacer. Estaban tristes, caminaban agachados, frustrados, cuando dice la palabra que de repente se les unió un forastero. Y cuando se les une, les pregunte: ¿por qué están tristes? ¿Por qué camináis agachados, frustrados, decepcionados? ¿Acaso eres tú el único que no sabe lo que pasó allá atrás? No sé. Jesús de Nazaret, un hombre poderoso en palabra, en hechos, en milagros, en todo. Y mira cómo lo entregaron nuestros gobernantes y nuestros religiosos, los representantes de la ley, de la palabra de Dios. Los que han vendido al país en el nombre del Señor. Hoy lo siguen vendiendo, ¿no? Sí. Y el Señor dice: pues no sabía, hasta que empiece el Señor a mostrarles todo según la palabra, y dice que era necesario. Y siempre nos preguntamos: Señor, ¿por qué era necesario? Porque el mal que está viviendo Israel, no solo Israel lo está viviendo Roma, lo están viviendo otras naciones, lo están viviendo todas las sociedades del mundo. Es el reino de la maldad, del pecado, de la injusticia. Si usted mira, todas las naciones son semejantes. El más corrupto es el gobierno, y las poblaciones con hambre, con injusticia, que se les hace. Por eso, cuando el Señor les recuerda la palabra, y a la luz de la palabra les dijo que era necesario que Jesús muriera en la cruz, dice: ¿por qué necesario? Porque el problema no está afuera, el problema está dentro de los seres humanos. Dios bendice a las naciones poniendo reyes justos y temerosos de Dios, ¿o no? Y Dios castiga a naciones poniendo reyes injustos para castigar a las naciones. Y es ahí cuando la noche está llegando y Jesús hace como que va de paso, como que sigue de camino. ¿Y qué le dicen los dos que van con él? Oye, ¿por qué no te quedas con nosotros? Les hacía bien la presencia del Señor. Calmaba su miedo, su angustia, su desesperación, porque después de la muerte de la cabeza principal de supuestamente de ese movimiento, seguían ¿quiénes? Los seguidores de Jesús. Después iban a perseguir a todos los cristianos, a todos los que apoyaron a Jesús. Por eso ellos corren y se van mejor para su tierra, porque la cosa se va a poner más fea, más peligrosa. Recuerda que dijo Pedro: yo no sé, yo no lo conozco, yo no sé quién es, no sé de quién me está hablando. Cuando pasó Jesús, que lo llevaban a juzgarlo, él sabía que las cosas eran feas. Y estos dos iban de camino frustrados, a espaldas de la cruz, diciendo: y nada sucedió. Y nosotros sabíamos que el pueblo lo quería, y vimos que Dios estaba con él, pero no entendemos por qué Dios no hizo nada, y allá está crucificado. Aunque dicen, ¿verdad?, unas mujeres que fueron a la tumba y dice que no lo encontraron, y dicen que había resucitado, pero ellos siguen con el miedo, con el temor, con la angustia, con la desesperación. Todo seguirá igual o peor. Aquellos que nos hemos dado color de llamarnos cristianos, vamos a ser perseguidos. Y cuando está llegando la noche, le dicen: ¿no quisieras quedarte con nosotros? Porque el camino es peligroso y ya está muy de noche. Y él dice: sí, puedo quedarme. O sea que les hacía bien
En medio de nuestros problemas, miedos, angustia, desesperación, de los problemas cotidianos que nosotros vivimos, ¿sabe? La presencia de Dios nos hace sentirnos bien. Cuando estás sin trabajo, cuando piensas en los consumos de la casa, en todo lo que se necesita para subsistir y tú eres el responsable, ¿a dónde te acercas? Al de arriba. Y sabes, Él te entiende. ¿Por qué? Y aquí viene lo hermoso. Porque Él se hizo carne. Él no está sentado en el trono y no sabe qué le pasa a los humanos. Él vivió en medio de nosotros. Sabe que es cansancio. Sabe que es hambre, miedo, temor, angustia, desesperación. Porque estuvo en medio de nosotros. Eso es hermoso. Y cuando se despidió, que dijo: voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero estaré con vosotros todos los días. Mandaré el Espíritu Santo para que nunca estén solos ustedes, porque yo sí los tuve y yo lo viví, dice el Señor. Es hermoso tener un Dios así, ¿no? Que nos entiende, cabal. Señor, no tengo comida, Padre. Señor, mira las deudas, me van a embargar. Señor, no tengo trabajo. Señor, mira mi enfermedad y por favor, sáname. Señor, la situación está muy difícil y Él nos entiende. Ese es el Dios que nosotros adoramos, que nos entiende a cabalidad. Y dice que el Señor pasa, se sienta y sacan los panes y le dan el privilegio al visitante, ¿verdad? Pueden partir el pan y bendecirlo para que comamos. Y cuando le dan el pan, ¿qué pasa? Sus ojos se abren al ver que Jesús toma el pan y lo parte como siempre lo había hecho en las cenas anteriores. Y se fueron de espaldas, ¿no? ¿Eres tú? ¿Has resucitado de verdad? ¿Estás vivo? Y partió el pan y aquellos se quedaron. Así te va a sorprender el Señor. Cuando te saque de tu miedo, temor, angustia, problema, desesperación, cuando parte el pan, te vas a dar cuenta que el Calvario ha sido nuestra mejor bendición y que era necesario para que nosotros fuéramos bendecidos. El reino de Él no era de esta tierra, el reino de Él está dentro de nosotros y aquí nos hace cambio todos los días. Y en ese momento, ¿qué pasó? En ese momento no queda de noche. No que está peligroso, porque está peligroso, ¿verdad? Por eso venían huyendo. Y en ese momento dan la vuelta y dicen: para Jerusalén, para llevar la noticia. Y Jesús desaparece. Ya ven cómo nos da el poder de Dios en medio de nuestro problema. La presencia del Señor cuando camina con nosotros, y siempre caminará con nosotros cuando nosotros tengamos problemas y dificultades. Cuando partió el pan se dieron cuenta que era necesario. Y es entonces cuando se sienten bendecidos con fuerza, ya no hay miedo, temor, angustia, desesperación, ni persecución, ni que está de noche, dan vuelta y dicen: ¿para dónde? De frente a la cruz. Ahora van a dar el mensaje que Dios, que Jesús ha resucitado. Para ellos, ese fue el momento más hermoso. Dan vuelta y anunciaron. ¿Saben, mis amados hermanos? Nosotros muchas veces también nos hemos enfocado en el reino terrenal. ¿Cuál es el reino terrenal? Las cosas materiales, nuestro trabajo, nuestro carro, nuestra casa y las cosas materiales. ¿Sabe? De la de arriba, Dios manda y sabe las necesidades que tenemos. Varios hermanos así decían: Estados Unidos, pastor, no voy a ir porque pues, tengo que ir a trabajar. Qué bueno. A Dios, si hay chance, pues voy a la iglesia. Pero como en vacación me voy al mar. La otra semana vengo a la iglesia. Ese es el gran respeto que le tienes a tu Dios. Pero cuando estamos en problemas y dificultades, ahí nos damos cuenta que el Señor es grande en amor y misericordia. No nos reclama, sino que nos echa la mano, nos ayuda y camina con nosotros.
Cuando estos se sienten fortalecidos, dan vuelta y dicen camino y regreso. El camino a Emaús nos lleva frustrados. El camino a Emaús no tiene esperanzas. Nos cuesta comprender, pero cuando nos dirigimos con el Señor, es otro camino. Dele prioridad a Dios en su vida. Y Él sabe de todo lo que nosotros tenemos necesidad. Para estos dos discípulos, ese era el momento de un nuevo día. Para ellos el sol ahora había salido en medio de la oscuridad, en medio de las dudas, de sus temores. El siguiente día han debido levantarse y ver con fe el siguiente día, con esperanza. Nosotros también lo podemos hacer. Nuestro Dios ha resucitado. Nuestro Dios es todo lo que tenemos. Entreguemos nuestra vida para que el Señor camine con nosotros, para que este nuevo camino a Emaús nos traiga esperanza, nos traiga paz, nos traiga gozo. Pongamos nuestras vidas en las manos del Señor para que Él pueda clarificar nuestras metas, nuestras visiones en este mundo. Porque yo espero que usted tenga metas, ¿verdad? Usted sabe para dónde va mañana, para dónde quiere llegar el fin de año, o dentro de 5 o 7 años. Yo creo que usted tiene metas. Póngaselas al Señor y que Dios camine con nosotros. Si caminamos solos, va a haber frustración y miedo cuando las cosas no se ven. Pero aunque esté oscuro y hay miedo y temor, y aunque arrastremos nuestras sandalias al caminar, si Dios camina con nosotros, seremos más que vencedores. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué le dijeron, quédate con nosotros? Se hace de noche, es peligroso. Le están diciendo a Jesús, quédate, porque nos hace bien tu compañía. Tu palabra nos da paz, tranquilidad en medio de nuestra desesperación. Y cuando partió el pan, entonces se dieron cuenta quién caminaba con ellos. Ahora dan vuelta y llevan el mensaje. Nosotros también llevemos ese mensaje de lo que Dios ha hecho y va a seguir haciendo en nuestras vidas. Pastor. Qué revelación más agradable es cuando partió el pan. Me ha dejado pero tonto, así. No lo había visto así. Yo tengo sermones de eso y me acabo de quedar con la boca abierta, porque la revelación de ellos fue cuando volvió a partir el pan. ¿Cuál es la revelación nuestra del Cristo que le servimos? ¿Dónde se le revela a usted? ¿Cuando viene a una iglesia? ¿O cuando está en medio del proceso difícil? Y ve que Él hace el milagro. Y uno dice, hey, este fuiste tú. Y se vuelve a acordar quién es el Dios al cual le está sirviendo. Vuelve otra vez a recordarse que vale la pena cada cosa que estamos haciendo. Porque muchas veces, como esos hombres de Emaús, caminamos creyendo que esto no vale la pena y que solo muchas veces lo tomamos robotizado. Empezamos a ver al hombre, empezamos a ver a cada uno con los defectos y los errores, pero se nos olvida de que el Dios que tenemos es un Dios que se renueva diariamente en nuestra vida. Yo le digo, vamos a orar que Dios nos revele ese pan que parte, que nos haga recordar de verdad que es Él en medio del proceso, es Él en medio de la tribulación, y que nuestra mirada y aquellos golpes atemorizados que pueden pasar en nuestra vida sean derrocados en el nombre de Jesús.
Yo no sé si usted me puede ayudar a que podamos orar juntos y podamos, así es, como hermandad, como iglesia, poderle decir ante todo, entre todas las cosas, que podamos